Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente. Vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y la reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bendito Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, por este milagro tan grande, Señor, que dejaste en tu palabra, y que cada día podemos, Señor, aprender más de tu poder, Señor, de ese poder sanador, de ese poder maravilloso, Señor, como hiciste tantas obras, Señor, tantos portentos, tantas maravillas, y que ese poder, Señor, que fue en la antigüedad, está vigente y ahora puedes hacer lo mismo, solo si tenemos fe, si creemos en ti. Amado Dios, gracias. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Tu bendición sea en cada hogar, Señor, en cada uno de tus hijos. Donde haya necesidades, súplela, Señor. Si hay enfermos, sánalos, mi Dios. Abre puertas de trabajo, Señor amado, y que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor. Quizá muchos todavía no te han recibido, y que sea pues para que entre al corazón, que se abra una puerta a través de tu palabra, Señor, y que puedas recibirte como el Salvador y Señor de sus vidas. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradezco. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a hablar sobre la curación pues de este cojo del templo, que se ponía, dice, en la puerta del templo de La Hermosa. A pesar de que los judíos, hermanos, los judíos tenían siempre la costumbre, los judíos piadosos, pues tenían la costumbre de orar en la mañana, mediodía, a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. A pesar de que los creyentes, los que habían aceptado a Cristo, sus discípulos, vamos a decir, ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del poder de Dios. Sin embargo, ellos no dejaban la oración. Para ellos era vital orar, ir al templo y allí alabar, adorar a Dios, poniendo también seguramente sus peticiones delante de Dios en el templo. Entonces, hermanos, cuán vital es la oración, para cada uno de nosotros. Cuando ellos, Pedro y Juan, iban al templo a orar, dice la hora novena, a las 3 de la tarde, iban a orar porque esa oración la hacían después del sacrificio de la tarde. Entonces, ellos iban y allí, hermanos, la puerta del este del templo que hizo Herodes, dice que tenía la puerta de La Hermosa, que también se llama la puerta de Nicanor, dice, era una puerta inmensa.
Algunos historiadores estaban comparando las medidas. Unos dicen que medía 25 metros de alto por 20 de ancho. Y otros dicen pues que medía 22,50 y solamente 9 de ancho. Bueno, no sabemos exactamente, pero era una puerta inmensa, una puerta de bronce, estilo corintio. Era hermosa, una puerta muy hermosa, tal vez por eso le decían la puerta de la hermosa. Y hermanos, esa puerta dice que era tan alta, tan pesada, porque era de bronce. Necesitaban 20 hombres para abrir la puerta y 20 hombres para cerrarla, o sea, la misma cantidad pues de personas abrían y cerraban la puerta. Y siendo un lugar tan hermoso, una puerta tan bella, sin embargo, junto a esa puerta se ponían a los mendigos, a los enfermos, para que pidan limosna. Entonces afeaba, vamos a decir, ya la hermosura de la puerta, esos enfermos que estaban pues muchos desvalidos, que no tenían familia, quizá las amistades lo traían ahí para que pidan limosna. Y dice, hermanos, que en ese tiempo estas personas que pedían limosna, los ciegos, los lisiados, los enfermos de toda enfermedad, su manera de pedir limosna era pues, dame una moneda para comprar pan, dame, ayúdame. Y había otros que se ponían el pulgar entre la boca para señalar que no tenía nada en la boca. Otros se ponían también, dice, junto a una casa y le decían que era invitado de Dios y que le den pues también su alimento. Bueno, había muchas maneras de pedir la limosna. Y si no le daban la limosna en las casas donde ellos se sentaban, dice que, bueno, como que decían, pues, se enojaban un poco y pedían que Dios no los bendijera. Entonces, hermanos, había pues esta situación, y en Medio Oriente, hermanos, había mucho enfermo, mucho leproso, había la cantidad de pobreza, vamos a decir, mucha pobreza en Oriente. Entonces vemos que había muchos que estaban enfermos, y esta era la situación social pues al menos en Palestina que estamos hablando. Y allí donde el Señor había estado, donde había hecho tantos milagros, pero siempre quedaban pues, hermanos, tantos enfermos. Unos quizá que no han tenido fe cuando el Señor estuvo en la tierra, no tenían fe y no recibieron su sanidad por no tener fe, por no creer. Está bien que los judíos rechazaron a su Mesías, rechazaron al Señor. Entonces, hermanos, esta situación de pobreza, la situación de enfermedad, de tristeza, de dolor, de angustia, esas situaciones tan duras, y verdad que había mucha tristeza, mucha gente que se compadecía de esas personas, porque verdaderamente eran cuadros desgarradores que se veía allí, simbolizando tal vez actualmente, hermanos, a todos los enfermos, y especialmente a este mundo, hermanos, simbolizando a este mundo que se pierde, hermanos, en la degradación más grande, en las enfermedades más terribles, porque a través, hermanos, de maltratar su cuerpo con las drogas y con tantas cosas, hermanos, surgen enfermedades de toda clase. Esta gente, hermanos, busca el placer que le va a dar por un momento la droga, pero luego su situación va a ser peor cada vez. Entonces el mundo está así, hermanos, el mundo está cada vez más se degrada,
en la corrupción, en la miseria, en el dolor, en el hambre, en la situación, hermanos, más terrible. Pero prefieren ir a ese remedio, que para ellos es un remedio buscar los alucinógenos, las drogas y todas esas cosas, que buscar a quien deben buscar a Dios, que Él les puede ayudar a salir de esa situación, porque Él quiere ayudarlos, porque Él murió por toda la humanidad. Pero el hombre no lo busca, porque es rebelde, contumaz, porque no quiere saber nada de Dios. Cada vez vemos esa situación, hermanos, actualmente en el mundo. Entonces, hermanos, vemos pues que estos apóstoles que llenos del Espíritu Santo, con tal poder, sin embargo, ellos iban a orar. Y qué bonito, hermanos, es cuando podemos derramar nuestro corazón delante de Dios, alabarle, bendecirle, agradecerle, adorarle. Entonces, nos sentimos tan llenos del poder de Dios y tan agradecidos, porque sabemos que Dios está recibiendo lo que le estamos dando cuando lo hacemos de corazón. Y estos apóstoles, pues, recordemos que eran tres los que siempre habían estado, sus amigos de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y hermanos, en esta oportunidad no está Jacobo, pero está Juan, Pedro y Juan. Los dos iban, dice, al templo y encuentran pues este mendigo les sale, que estaba ahí sentadito, pero seguro les estira la mano pues para pedir una limosna. Este hombre, hermano, se conformaba con la limosna que le daban. El paralelo es igual que el del mundo, hermanos. Él se conformaba con la limosna. Eso es lo que él buscaba. Eso es lo que su diario vivir. Porque dice que era un lisiado, un cojo de nacimiento. Era un hombre de aproximadamente 40 años. Y si era de nacimiento, probablemente toda su vida, sus 40 años, lo traía a la puerta del templo o a diferentes lugares donde caminaba, donde había más gente, para que pudiera recibir una dádiva, una limosna. Entonces vemos, hermanos, cómo también muchos se pasan la vida pensando en otras cosas, en hacer fortuna, en viajar, en crear empresas, siempre se piensa tantas cosas, pero se olvidan de lo mejor, de buscar a Dios. Porque como el rico necio, ¿se acuerdan? Él decía, mañana voy a derribar mis graneros y voy a hacer nuevos, más grandes, para guardar todos mis granos, porque había tenido abundante cosecha. Pero ¿qué le dicen? Necio, esta noche piden tu alma. Él muere. ¿Y para quién queda todo? Entonces, hermanos, lo que se tiene que buscar, este hombre buscaba una limosna. Él tenía que haber buscado a Dios. Tenía que haber, si él pudiera, quizá, hermanos, él había estado, había escuchado, si tenía 40 años, él había escuchado cuando Jesús había estado allí en su tierra. Y buscarle a Jesús, o buscar a sus discípulos. Este milagro, hermanos, es el primer milagro apostólico. Lucas lo ha escrito, quizá por ser un milagro maravilloso, extraordinario, y sobre todo hecho por los apóstoles, y también para que de esa manera pues se mueva, haya un poco de persecución y vayan predicando el evangelio pues a otros lugares. Entonces, hermanos, vemos cómo este hombre les pide la limosna. Ellos se detienen y le dicen, míranos. Él inmediatamente fija su vista en ellos, esperando que le iban a dar
dinero, una limosna. Muchos quizá le han hecho eso para humillarlo, para ostentar que tenía mucho dinero, pero lo hacían por orgullo, por vanidad, para que los mire y para darle una moneda pequeña. Pero ellos le dicen, míranos, porque lo que ellos querían era que se fijara, que se olvidara de su dolor, que se olvidara de su enfermedad, que los mirara para que a través de esa mirada él se olvidara un tanto de su situación y buscara a Dios. Porque ellos estaban llenos del poder de Dios. Y cuando le dicen pues que lo mire, y Pedro, siempre hermanos, él tomando la palabra, le dice que no tiene, fijando en él los ojos, dice, míranos. Entonces él estuvo muy atento, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, este hombre no pensaba que iba a sanar. 40 años cargando, hermanos, su cojera, su enfermedad, su dolor, su frustración, siendo humillado por todos los que lo veían. Pero en un momento, Pedro le dice, no tengo. Cuando le dice, no tengo plata ni oro, este hombre seguramente que se pone muy triste. Quizá habrá pensado, ¿para qué me dijeron que lo mire si no me va a dar nada? Pero él iba a recibir su sanidad. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Podríamos tocar también que muchos creen que los discípulos eran muy pobres y que no tenían. Quizá en ese momento no tenían en su bolsillo una moneda, pero no eran tampoco pobres para creer, porque muchos historiadores bíblicos que vivían en la pobreza, pero no creo que fuera así, hermanos. Ahora, cuando él le dice, más lo que tengo te doy, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. ¿Qué tenemos? Ellos tenían el poder de Dios, recién habían recibido el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros decimos, no tengo nada. No tengo nada para dar, soy pobre o no soy pobre, pero con las justas me alcanza, con las justas vivo, no tengo nada para dar. Pero sí tenemos, hermanos, tenemos la palabra de Dios para compartir, tenemos el testimonio, tenemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para compartirlas, para que nosotros también de esa manera proclamamos el poder de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la piedad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y luego dice que tomándole, hermanos, de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, Pedro había visto tantos milagros que el Señor había hecho, y uno de los milagros que tal vez más se acordaba era cuando su suegra estaba enferma, con fiebre, en cama. Cuando ellos llegan a la casa y el Señor entra, la sana y le da la mano y la levanta. Tal vez esa escena vino a su mente. Perdón. Entonces, hermanos, vemos cómo Él le da la mano también. Pero tenemos que también pensar en algo. Ya este hombre que empieza... cuando le dice no tengo plata ni oro, ya duda, se siente
se siente triste tal vez, decepcionado, desilusionado, frustrado, pero cuando le da la mano, yo creo que él, hermanos, allí él tiene fe. Él tiene fe. Y otra cosa, cuando él le dice, tomándole de la mano, le dice que en el nombre de Jesucristo, cuando le dice levántate y anda, tal vez este cojo que 40 años estaba pues así con su cojera, hubiera pensado, ¿cómo quiere que me levante? Aún, hermanos, dándole la mano. ¿Cómo quieres que me levante si no puedo? Pero él no pensó eso, sino que aceptó la mano, tomó la mano de Pedro y se levantó. Fue obediente, tuvo fe. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. Fe. Esa fe tiene que crecer cada día más, no quedarnos. Este hombre, 40 años, está ahí, hermano, sentado, sin poder caminar. Entonces, yo veo, hermanos, este milagro tan extraordinario, un portento, porque verdaderamente, cuando él le da la mano y resaltar la fe de este hombre, hermanos, resaltar la fe. Él no dijo, no puedo levantarme. Señor, ¿cómo me pides que me levante si no puedo? Si 40 años estoy sentado y como mis pies no tienen fuerza. Y cuando uno, hermanos, deja de caminar, deja de ejercer los músculos, se van pues también, hermanos, perdiendo toda su fuerza. ¿Y qué sería de este hombre que 40 años, hermanos, 40 años que estaba enfermo? Entonces, vemos la fe también de este hombre. Lo importante es poner también la fe, hermanos. Creer. ¿Cómo aumentamos nuestra fe cuando leemos la palabra, cuando leemos estos milagros maravillosos, hermanos, maravillosos que Dios ha hecho? Y ese poder está vigente, hermanos. Cuando dice que le da la mano, él se levanta y dice se levantó él, se levantó. Mire, hermanos, qué maravilloso. Ya ahí, hermanos, desde el momento que dice míranos, ya está infundiéndole fe a este hombre. Ya se olvidó, él se olvidó ya de su dolor, se olvidó de su situación y él solamente tuvo fe que estas personas le iban a hacer algo, lo iban a ayudar. Entonces hermanos, pues por eso cuando le dicen que se levante, él se levanta, tiene fe. Tal vez recordó, hermanos, al Señor, o escuchó que él no podía ir, no podía caminar, pero escuchó que el Señor sanaba y que ellos eran sus discípulos. Entonces, hermanos, él tuvo fe. Y dice, al momento que él se levanta, se le afirman, dice, se afirmaron los pies y los tobillos. Fíjense, hermanos, un milagro tan maravilloso. Él le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué autoridad, hermanos! ¡Qué autoridad que usó Pedro! Tenía el poder de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esa autoridad con que Pedro le dice a este hombre que se levante y ande, esa misma autoridad el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros también podamos hacer uso de esa autoridad que el Señor nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero nosotros como cristianos muchas veces no tomamos esa autoridad
y nos quedamos allí. No, yo no puedo. Pero no es así, hermanos. Tenemos que tomar esa autoridad que Cristo nos ha dejado a todos los creyentes. Él dijo que aún mayores milagros que los que Él hizo haríamos nosotros. Entonces tenemos que tener fe y tomar esa autoridad, no perder, hermanos, el poder que Dios ha dejado a cada creyente. Pero como siempre, hermanos, tenemos que estar en una comunión con Él. Porque si nosotros vivimos nuestra vida, mitad en el mundo, mitad en la iglesia, nunca vamos a tener la autoridad como tuvo Pedro en ese momento para decirle: levántate y anda. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Su poder está vigente, hermanos. Y nosotros podemos, hermanos, en cualquier momento poner las manos sobre los enfermos, si estamos preparados, si estamos en comunión con el Señor, y ese enfermo va a sanar con la autoridad. Tenemos, hermanos, que tomar esa autoridad a través de una comunión plena con el Señor. Siempre, hermanos, estamos nosotros pues un poco rezagados, un poco allí quedados, perdiendo lo que el Señor nos ha dejado, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, obedientes. Como este hombre fue obediente, no dijo: no me puedo parar, ¿cómo quieres que me pare aunque le dé la mano? Pero él se paró, hermanos, tuvo fe. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, de cada uno de nosotros, que tengamos fe, hermanos. Los milagros van a seguir porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Con ese poder con que Él se levantó de la tumba, venció a la muerte, ese poder está vigente, hermanos. Y ese poder nos lo dejó a cada uno de nosotros. Tenemos que tomar ese poder y orar por los enfermos, compartir la palabra, compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hace diariamente, cómo, hermanos, nos guarda, nos prospera, nos bendice, nos alimenta, nos viste y nos da la vida cada día, lo más extraordinario, hermanos, que nos da la vida cada día. Es maravilloso, hermanos, es tan hermoso vivir dentro de los parámetros bíblicos, alimentarnos de la palabra, alimentarnos, este es nuestro alimento espiritual, que nos llena, que nos nutre, que nos revitaliza, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos, como dice su palabra. Entonces, hermanos, no podemos quedar con las bendiciones que hemos recibido sin compartirlas, sin hablarle al enfermo. Dios, tienes fe, Dios te va a sanar, pero ten fe, cree. Y motivar al enfermo para que tenga fe. Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos? Porque el poder que Dios, hermanos, cuando viene el Espíritu Santo y los bautiza a los 120 y después fue a cada iglesia, cada creyente iba recibiendo el Espíritu Santo, tenían poder. Entonces, hermanos, ese poder, hermanos, está vigente. Es el mismo, porque nosotros también hemos sido bautizados con la llenura del Espíritu Santo. Hemos recibido nuestro Pentecostés, aleluya. Por lo tanto, nosotros también podemos hacerlo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que se levantó de la tumba, triunfante, aleluya, que venció a la muerte. Ese Cristo es el mismo que sanó, porque Pedro ni Juan fueron los que sanaron.
Ellos fueron canales que Dios usó para esta sanidad. Lo hizo el Señor. Igualmente, actualmente puede usarnos como canales a cualquiera de nosotros si tenemos fe. Si somos vasos limpios, consagrados, que Dios nos puede usar. Porque eso es importante, hermanos. En el Antiguo Testamento, todos los utensilios que usaban los sacerdotes tenían que estar limpios, resplandecientes. No podía, hermanos, estar sucios, porque eran usados para Dios. Entonces, igualmente nosotros también como vasos tenemos que estar limpios, hermanos, para que Dios nos pueda usar. Y no decir yo no puedo, y siempre acudir al médico y no tener la fe suficiente, hermanos, para predicar el evangelio, para sanar, para enseñar, tener compasión. Las 4 características que tuvo el ministerio de Cristo en este mundo. Entonces, hermanos, pues tenemos que volver a ese primer amor. A ese amor cuando aceptamos a Cristo que nos llenaba, hermanos, que nos llenaba. Queríamos pues hacer de todo, pero poco a poco se va perdiendo y nos olvidamos hasta de testificar, nos olvidamos de cuidar nuestro testimonio. Hermanos, volvamos al primer amor. Dice que este hombre apenas se puso de pie, dice, empezó a saltar, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había visto. Entonces, hermano, vemos que este hombre fue agradecido, dice que estaba con ellos, agarrado seguramente de su ropa o de su brazo con ellos. Él que en 40 años no había podido entrar al templo, no había podido entrar a la hora de la oración, no había podido recibir, hermanos, ese poder, no haber podido alabar en el templo a Dios. Sin embargo, ahora entra al templo y alaba a Dios, adora a Dios, agradece a Dios. Allí él puede entender que ellos solamente fueron usados por Dios y que Dios le había hecho el milagro. Por eso es que entra al templo y salta y se goza. ¿Por qué? Porque entiende que es Dios el que lo ha sanado. Qué precioso, hermanos, cuando también de parte de los enfermos que hay esa fe, que hay ese deseo de sanar. No buscar, hermanos, las cosas que a veces que no necesitamos o que creemos que son necesarias. Por ejemplo, si te dicen, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Especialmente los niños, no, yo quiero tal cosa. Y lo lleva pues un día, 2 días, una semana, un mes, y luego lo que tanto quería y lo que tanto le gustaba ya no le gusta y ni se acuerda, está por allí. Pero no, ¿por qué? Porque no pidió lo que verdaderamente necesitaba. Hay que buscar a Dios, hermanos. Primeramente buscar a Dios. Busquemos, la palabra de Dios que busquemos pues, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, este hombre buscaba la moneda, pero no buscaba su sanidad. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que le dio la sanidad. Y él ahí pudo entender. Y seguramente que fue un ferviente cristiano en la iglesia primitiva. Y dando testimonio que Dios le había sanado. Qué hermoso es, hermanos, cuando podemos darnos cuenta. Su problema de él
No era pedir limosna para vivir, era su sanidad. Era la sanidad, era la salvación de su alma. Y eso es lo que todos, este mundo que no quiere recibir a Dios, están buscando en la ciencia, en el arte, en la cultura y en todo, pero no buscan a Dios. Lo primero es que tenemos que buscar a Dios, y si ya hemos encontrado y vive en nuestros corazones, serle fiel, vivir dentro de los parámetros bíblicos, vivir, hermanos, vidas santas, vidas consagradas, compartir la palabra, hermanos. Tenemos que tener un buen testimonio, vivir una vida santa, y podemos, hermanos, con el poder de Dios, pedir que seamos canales, que seamos cauces para que Dios se glorifique sanando a los enfermos, sanando las almas de todos aquellos hermanos que están enfermos de pecado, porque el pecado es una enfermedad como la lepra que va deteriorándolo hasta la muerte. Si no se arrepienten, van a morir espiritualmente. ¿Y cuál es el fin? Ir al infierno, al lago de fuego ardiendo. Hermanos queridos, seamos fieles. Y si aún usted, amigo, amiga, no ha recibido a Cristo, en esta oportunidad lo puede hacer. Doble sus rodillas y pídale perdón. Crea en el milagro que hizo, en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Murió por todo el mundo, y dentro del mundo está usted, amigo, amiga. Reciba a Cristo como su Salvador y Él va a cambiar su vida, porque vivir con Cristo es lo más hermoso. La vida cristiana tiene muchas cosas que a veces son pruebas que vienen, pero siempre podemos vencer si estamos tomados de la mano con Cristo. Así que pídale perdón, arrepiéntase de corazón, pídale perdón y dígale: Señor, te recibo como el Señor de mi vida, y el Señor como mi Salvador y Señor de mi vida, y el Señor lo va a hacer, va a venir a vivir en su corazón a través del Espíritu Santo, y va a ser una nueva criatura, sanada por Cristo, lavada con la sangre de Cristo, y va a vivir una nueva vida. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.